testigo presencial, hablamos del libro de Josué. El propio Josué, al parecer, fue una de las fuentes, y lo mismo el libro de Jasher. Pero hay indicios de otras fuentes. Dicen que el libro, como hoy lo poseemos, no fue escrito por el propio Josué, por recoger sucesos ocurridos después de la muerte de este, la conquista de Debir y de Lais, y la muerte de Josué. El propio libro es anónimo, está teológicamente calificado como un libro anónimo. En El Salvador, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, tomó la decisión de declarar el estado de excepción para acabar de forma radical con la situación que se estaba dando con respecto a las bandas y al crimen organizado. A pesar de las dudas que algunos quieren centrar en la actitud de este gobernante levantado por Dios, según yo creo, ¿verdad? Él decidió terminar con un problema que está enquistándose, o bueno, ya está enquistado hace casi 30 años en su país, y lo que hace es gobernar los barrios, gobernar las bandas, gobernar las provincias a base de mafia, de extorsión, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la lección? Cuando uno se convierte, tiene una empresa parecida a la de este hombre en El Salvador, ¿verdad? Cuando recibimos a Cristo, que alguien le mande un WhatsApp a Alex, a ver si les ha pasado algo. No, está llegando. Está llegando. Cuando uno, y Sandra, porque Sandra también no está, bueno, perdonad, uno como pastor tiene esa visión, no mira a los que están, mira a los que faltan. ¿Cuál es la lección? Pues cuando uno se convierte, pues llena su vida de decisiones valientes, radicales. Después, con el paso de los años, uno le llama moderación, equilibrio. Yo creo que aunque tiene algo de eso, un tinte de moderación, un tinte de equilibrio, nos falta esa chispa, nos falta ese arranque del primer amor, ese tiempo en el que tomamos decisiones radicales, tiramos con fotos, rompemos recuerdos que tienen más que ver con una vida equivocada que con la voluntad de Dios, y nos convertimos en una especie de cristianos moderados, de cristianos guays, equilibrados, que todo lo entienden, que todo lo saben, que todo lo disciernen. Y yo creo que Dios quiere que conquistemos esas áreas que están en nosotros, esas cosas que tienen que ver con nuestra vida personal. Y antes de seguir, a mí me gustaría decirte algo. Lo suelo decir porque ya nos ha pasado. Entonces no queremos sufrir pérdidas por la palabra de Dios. Para no sufrir pérdidas por la palabra de Dios te diré una, que todo lo que escuches desde este lugar no me lo ha dicho nadie. Si te ves violentado por algún comentario que yo hago por mi boca y tiene que ver con tu vida íntima, nadie me ha hablado de ti, nadie me ha hablado de tu situación, nadie me ha hablado de tu vida, ni me ha contado ninguna historia, ni me han hecho ninguna revelación, digamos, tipo Pegasus, espionaje. No, lo digo porque al final de algunas reuniones, algunos matrimonios se han dirigido a mí pues para reprocharme que pongo de manifiesto su vida al público. Yo no voy aquí a descubrir a nadie, yo simplemente voy a decir lo que Dios me diga. Y lo que Dios me dice yo lo expreso con libertad y con absoluta integridad, y no pretendo que nadie se sienta intimidado. Amén. No que nadie piense que me ha venido alguien que te conoce y me ha dicho esto o me ha dicho aquello. Ya me ha pasado varias veces y no quiero incurrir en ese error. Por eso siempre me gusta avisar. Lo que aquí escuches es para ti, nadie lo sabe, a mí nadie tampoco me lo ha dicho. Por eso que si te alcanza la palabra de Dios de lleno, tómala como algo de parte del Señor. Ni yo mismo me voy a enterar de que Dios te está hablando a tu corazón. Amén. Así que, dicho esto, vamos a ir al texto que me ocupa, y es Josué. Es un libro, como digo, anónimo, teológicamente está calificado como un libro que no tiene autor, no es Josué quien lo escribe, y además vamos a ir a un verso que se dice y lo dice muchas veces, pero vamos a reparar en él nada más. A mí me gusta pararme en porciones pequeñas porque
contiene mucho de lo que Dios quiere para su pueblo. No hace falta remitirse a un capítulo entero para descubrir cuál es la perfecta voluntad de Dios para la vida de uno. Y vamos a leer Josué capítulo 1 en el verso 8 y lo vamos a dejar en pantalla, ¿ok? Lo vamos a dejar en pantalla 1, versículo 8, el contexto: Josué, 120 años, pierde su vida, deja su vida postrado, Moisés, 120 años, Josué, 80 años, tiene la delegación, la comisión de tomar la tierra, poseerla, conquistarla y asentar al pueblo en ella. Y vamos a bajar un poco la imagen, ¿se puede? No. Nunca se apartará de ti, de tu boca, dice, este libro de la ley. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Es necesario. Eso es. Nunca se apartará de tu boca, o nunca se apartarán de tu boca las palabras del libro de la ley, dice la palabra de Dios. Si yo te preguntase esta mañana qué es más importante para ti, leer la palabra o orar. Si yo te preguntase esta mañana qué es más importante en tu vida cristiana, la palabra de Dios o lo que Dios te dice a ti o lo que tú le dices a Dios. ¿Qué ocupa más tiempo? Digamos que hay más actividad mecánica en leer la palabra de Dios que en hablar con Dios. Para hablar con Dios sencillamente abres tus labios y a veces despiertas y casi no, porque muchas veces yo me he quedado dormido ayunando y me he quedado dormido orando. No es pecado, es un problema porque tenemos que estar en comunicación con Él y se supone que nos interesa lo que le estamos diciendo. Pero sin embargo, para ocuparnos de su palabra necesitamos o levantarnos o incorporarnos, abrir nuestra boca, abrir nuestra Biblia y poner en funcionamiento otros sentidos. Es más mecánico. Orar o leer la Biblia. Vuelvo a preguntaros, ¿qué es para ti más importante? Cuando Moisés, con 120 años, le dice a Josué, con 80 años, lo que tiene que hacer para conquistar la tierra, tomarla, poseerla y hacer que su pueblo la ocupe sosegadamente, se lo dice en clave de por qué empieza diciendo nunca y después dice siempre. ¿Por qué dice nunca se aparte de tu boca? ¿Por qué empieza de forma imperativa dando una orden de estas características? No sé si te suena esto, no dejes jamás de fijarte en los niveles de aceite de tu coche, ¿verdad? Es algo muy similar, es una advertencia de emergencia, es algo que es francamente capital, importante, y comienza diciendo, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Es muy curioso. Porque a continuación vamos a ver lo que dice. ¿Por qué Moisés empieza de esta manera? ¿Qué aprendió Moisés en 40 años en el desierto que le haya llevado a hablar a Josué las palabras más importantes, los secretos más escondidos, las cosas fundacionales y fundamentales para ocuparse de la tierra, de su pueblo y del establecimiento de su pueblo? De la orden que Dios le dio, del cumplimiento final del ministerio de Moisés. En un breve versículo resume toda la fórmula que Moisés tiene que desarrollar en su vida para poder tener éxito. Esa es la promesa final. Está dándole el testigo, va a concluir. El pueblo sabe que el papel de la ley, su palabra, es capital. Y eso es lo que Moisés tiene que hacer según Dios.
Todas las conquistas existen parte de disciplina, pero la Real Academia Española, ¿cómo define la palabra conquista? La palabra conquista, el diccionario lo ocupa de la siguiente manera: apoderarse de un lugar, un territorio, una ciudad, por la fuerza, especialmente con armas, lo que quiere decir, con la Biblia en la mano, apoderarse de un lugar, un territorio, una ciudad, por la fuerza, especialmente con armas, es tomar posesión. Eso sería lo bíblico. Hacerse dueño. Una tierra es un área, un asunto, parte de nuestro carácter, un algo que tú tienes que conquistar y resolver. ¿Qué es conquistar? Tener dominio sobre, señorearse sobre una parte de tu carácter, algún vicio, alguna cosa que te esté dirigiendo los pensamientos, con armas. ¿Cuáles son las armas de nuestra milicia? Su palabra, la oración, la relación con Dios, la comunión con los hermanos, por la fe, esforzándote, ¿qué son tus fuerzas o son las del? Estoy haciendo un paralelismo del significado gramatical de lo que quiere decir conquista. Y nuestra vida es la historia de una conquista tras otra conquista, o de una victoria tras otra victoria, hermano. Olvídate de Ken y de Barbie. Olvídate del evangelio de la prosperidad, hermano. La historia de Pablo, vista por un mundano sin los ojos de Dios, es la historia de un auténtico fracaso. Hace una carrera superior, era una persona cualificada al 100%, y sin embargo no llevó más que palos. Y al final todo lo que aprendió lo tuvo que desaprender, y Dios lo tuvo que mirar de un caballo, y tuvo que estar ciego, y Dios trató con dureza con él. Y eso no es la victoria de un fracaso, eso es la historia de un hombre insigne para el Evangelio de Jesucristo. Por eso que ojo como oyes, ojo como miras, ojo como ves, ojo como lees, ojo como entiendes. Por eso es tan importante y es capital. Y en el desarrollo de la predicación vamos a descubrir una cosa, que es el mundo mismo el que pone en práctica estas enseñanzas, anticipándose a nosotros, pero con lo malo. Porque es el mundo mismo el que de día y de noche insiste en su liturgia. Y por eso Dios te está diciendo, de día y de noche no apartes tus ojos, no apartes de tu boca este libro, y estate muy pendiente, porque los que tienes enfrente están haciendo exactamente lo mismo, de día y de noche, con la misma insistencia, con el mismo tesón y con el mismo celo. Ya nos gustaría ser tan insistentes a los cristianos en lo bueno como lo son los mundanos en lo malo y en sus cosas. Y están ahí permanentemente con una disciplina férrea. Y ahora él empieza, Moisés le dice a su siervo Josué nunca, y ahora le dice siempre, sino que de día y de noche. A continuación, en la Reina Valera dice siempre. Primero empieza diciéndole nunca hagas esto, o dejes de hacer esto, y ahora siempre haz lo otro. Dice, ahora Josué define la instrucción de forma diferente. Dice, la palabra siempre, antes empieza con nunca, como lo he dicho, el abandono de estos principios es letal. Y el mantenimiento de estos principios es vital. El abandono es letal porque te va a conducir a la confusión, a la depresión, al aislamiento y a la muerte. Ese es el recorrido gráfico, el recorrido que tú vas a hacer en tu camino. El abandono es letal de su palabra, el mantenimiento es vital para tu fe. Por eso esas áreas en las que tú estás solo, que se puede llamar tabaco, se puede llamar cerveza, se puede llamar como tú quieras llamarle, me da igual, pero en esas áreas en donde tú sabes que estás solo, en esas áreas en las que tú sabes que la iglesia no está, hay un sentimiento de soledad contigo.
en algunos asuntos que solo tú conoces, y es más, solamente tú, el Señor y algún buen amigo que sea espiritual y que esté reconocido en la iglesia debería saberlo. No siendo tu mujer, por supuesto. Las cosas no se van ventilando por ahí para liberarse mentalmente. No, esas terapias son paparruchadas. La comunión la debemos de tener con el Señor, con las personas espirituales de la iglesia que sabemos que están consagradas y que van a utilizar nuestras debilidades como motivos de oración, no como motivos de murmuración, porque eso destruye al hermano, destruye a la iglesia, destruye la obra de Dios y no sirven para nada. O sea que cuando oigas hablar a alguien de alguien que no esté delante, aquí hemos tenido un problema de murmuración y hemos tenido que cortarlo de raíz. Y eso nos ha costado tener que decirle a más de media docena de personas, decirle, mira, es que no es así, es que las cosas no funcionan así. Es que tú no puedes hablar de una persona sin que se pueda defender, sin que esté delante. Es que no puedes hacerlo. Porque estás ofendiendo a esa persona, estás ofendiendo a tus hermanos, estás ofendiendo a la iglesia y estás ofendiendo a la fe. Estás faltando al amor, es una falta capital al amor. Por eso que ojo con el tema de la lengua. El abandono es letal, su meditación de día y de noche son vitales. Parecen cosas distintas, pero nos conforman como posibles candidatos a la victoria. Cuando uno decide con fervor y con interés tomar decisiones, cuando Moisés le dice al que será el conductor de su pueblo que en todo momento medite en su palabra, es porque él sabe, él la ha aprendido. Moisés le está diciendo, Moisés está muriendo. Lo más importante que le tiene que decir a Josué en ese momento queda reflejado en este libro que no se sabe quién lo escribió, algún testigo presencial lo escribió y estaba allí presente y Moisés le estaba diciendo todo lo que había aprendido, lo más importante que había aprendido en 40 años de fe, en 40 años de ministerio. Y ese es el tiempo que ocupa y lo que le dice, y además de forma insistente, mira que te digo que todos los días, mira que es importante, porque para el diablo es importante. Y el mundo actúa así. Todos los días, a todas las horas, de día y de noche, te va a estar machacando. Por eso tú, en respuesta a esa presión, a esa corriente con fuerza impetuosa que quiere llevarte al peor de los lugares, la depresión, la soledad, empiezas a sentirte aislado en ese área, en esa cosa que tú tienes la lucha, ¿verdad? Solo, empieza a haber momentos de depresión, de soledad, empiezas a sentirte avergonzado, no solo quieres contar a nadie, ¿verdad? No puedes contárselo a nadie, estás aislado y ahí te tiene el diablo trincado. Y ahí estás tú solo luchando con eso, sin nadie que te consuele, sin nadie que te anime, sin nadie que te diga, mira hermano, ese problema yo lo he tenido. Y a mí me ha costado, por ejemplo, a mí me ha costado más dejar el tabaco que la droga. Ese enganche lo he tenido yo durante años. Incluso como creyente he tenido recaídas. Y eso consuela, eso alivia, eso dice, caramba, no soy tan diferente. Porque el enemigo, la estrategia que tiene por excelencia para ahorcar tu vida, tu fe y tu ánimo es aislarte. ¿Veis? Como algunos hermanos se ausentan o no están, o cuando no están andando derechos parece como que buscan la soledad o no anhelan la comunión. Eso es un síntoma de que el diablo está trabajando ahí, que la palabra de Dios no está teniendo su lugar y la comunión con Dios tampoco. El propósito de Moisés era firme. La ciencia ha descubierto que las adicciones, cuanto más pronto se adquieren, más difícil es soltarlas. ¿Sabéis qué dice la palabra de Dios? Instruye al niño en su camino. Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Y sabéis quién pone en práctica este versículo? Los jarraichos, los cachorros de ETA político-militar. Fueron los primeros en aprender que eso funciona. ¿Y sabéis quiénes también lo hacen? Pues los educadores docentes que quieren imprimir otro tipo de moral, ¿verdad? Una moral paralela en la juventud, entonces ¿a quién van? A las escuelas. ¿Por qué? Porque el diablo sabe dónde tiene que ir. Y sabe lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, con qué hábito lo tiene que hacer y en dónde lo tiene que hacer.
Y Moisés le dice, mira, esto funciona así. El entresijo, lo que hay detrás de todo esto es eso. Y la juventud es un tesoro para plantar cosas que después cuesta mucho quitarlas. Entonces los malos lo saben también, porque son malos pero no son imbéciles. Una ministra socialista y un ministro socialista hace poquito decía que, lo dijo con estas palabras que os voy a mencionar. Decía, hay un capítulo en el libro de Isaías, que es el capítulo 3, que dice, y seréis gobernados por jovenzuelos y os irá mal. Pero es que antes de ayer, por el tema este del espionaje, el programa, el software que diseñaron los israelíes, una empresa israelita pues descubre diseña un programa, y es capaz de meterse en los teléfonos con gran facilidad, y eso además les permite pues información, escuchas, llamadas, ya sabéis un poco cómo va la cosa, porque los medios se encargan de poner en práctica lo que decía Moisés a Josué con su palabra, todos los días, a todas las horas, no se aparten de ti, y ahí están con esa estrategia de comunicación, impresión, ¿verdad?, para que el mensaje quede bien impreso. Y decía el ministro que seréis gobernados por jovenzuelos y os será mal. Pero es que antes de ayer, hablando de Pegasus, la ministra, ¿sabéis lo que decía? Decía, cada día tiene su propio afán. Y nos están dando en las narices con la palabra de Dios, y nos están diciendo lo importante que es la palabra de Dios, a los que tenemos la palabra de Dios y a veces no le damos el uso que corresponde, y a veces no le damos el lugar que corresponde. Y te vuelvo a preguntar, ¿para ti qué es más importante, leer la palabra o orar? No, es que las dos cosas son importantes, obviamente, pero si tú lees la palabra de Dios, vas a acabar orando a Dios. Si tú lees mucho, vas a acabar escribiendo. Si tú lees mucho la palabra de Dios, vas a acabar orándole al Señor. Y yo creo que lo que debemos hacer es pararnos en su palabra, observar su palabra. Y ahora vamos a seguir. Ya hemos descubierto que el mundo lejos de Dios es el primero en poner como pilar fundamental o como base fundamental de su manera de funcionar en los corazones los principios bíblicos. No lo reconocen, no lo dicen, no lo mencionan, pero lo hacen. Son insistentes de día y de noche, y además saben que funcionan. Instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él, y ellos lo saben. Pero también saben esto, que la insistencia, persistencia, el mantra, eso funciona. De hecho, algunas sectas lo usan. Es una mención repetida a, horas intempestivas, 6 de la mañana, 5 de la mañana, repetir 100 o 200 veces una misma cosa. Son estrategias de manipulación mental, que es conveniente saberlo también. Y luego, ¿qué le dice Moisés? ¿Cuál es el siguiente descubrimiento? Dice, guardar y hacer, para que guardes y hagas. Pero ¿qué quiere decir guardar? ¿Qué quiere decir guardar? ¿Por qué Moisés le dice guardar y hacer y no utiliza otra expresión? ¿Por qué Moisés le dice nunca y no empieza por diciéndole siempre? ¿Por qué ese orden meticuloso, escrupuloso? ¿Por qué? ¿Qué razón tiene Moisés, o qué razones tiene Moisés para hablar de esa manera, decir lo más importante que le tiene que decir a Josué para que no le vaya bien, para que no le vaya mal y para que no fracase en su propósito, tanto en el propósito de Josué, que era finalizar su obra, como en el propósito de Moisés, que es ponerla por efecto? Entonces dice, guardar, poseer una cosa en un lugar, poner una cosa en un lugar para que no se pierda. Guardar su palabra en un lugar para que no se pierda. A mí me viene a la cabeza la palabra corazón. Ahí es donde tiene que estar su palabra. O para que se conserve en buen estado. Tú tienes que ser vigilante de lo que escuchas. Y tienes que andar al loro cantimploro. Aquí se nos han colado varias veces algunas doctrinas, algunas herejías, algunas cosas tales como, es que Dios me ha dicho. Mira, primero Dios dice,
y luego te dice. Pero primero Dios dice. Primero, antes de tú tener una relación con Dios, tienes que tener una relación con su palabra. Tú tienes que escuchar a Dios antes de hablar con Dios. Primero tú tienes que escuchar a Dios. Dios dice a todo el mundo, no te lo dice a ti porque eres un súper estupendo. No hay privilegiados especiales como el ángel Moroni a los mormones, o como a los testigos de Jehová, que siempre se la revela al jefe. No se lo revela a los demás porque los demás somos imbéciles. Y como somos imbéciles, pues no nos lo revela a nosotros, se lo revela al listo del equipo. Y entonces el listo es el mediador, no es Jesucristo, es el listo. Entonces ese es el origen de las sectas, todas las sectas. En todas hay una pirámide bien estructurada, un jefe que todo el mundo sabe que es el jefe, que es el mejor. No sé si sabéis que incluso los coreanos, los de Corea del Norte, los habitantes de Corea del Norte sostienen que su líder no hace sus necesidades, porque es tan divino y tan perfecto que no necesita ir a hacer pis. Tiene diabetes, pero es perfecto. Es un gordito, además se peina horriblemente mal, tiene un peinado que parece un retrasado, pero bueno, esto es el tema. Guardar, poner una cosa en su lugar, poner su palabra en su lugar para que no se pierda o para que se conserve en nuestro corazón. La palabra de Dios, hay que ponerla en su lugar. ¿Cuál es su lugar? El primero. El primer lugar. ¿Cómo hacemos que no se pierda o que no se adultere? Siendo escrupulosos con lo que escuchamos. No nos vale cualquier cosa, hermano. No me vale que tú me digas que Dios te ha dicho que te vayas aquí o que te vayas allá y yo he oído la voz de Dios. Claramente, además. A mí Dios me ha hablado personalmente de una manera muy clara. Pero tengo por costumbre permanecer y asentarme en el principio de que Dios dice, no me ha dicho. Dios dice, y su palabra es para todos. Y cada uno la escucha, la interpreta y la pone en práctica de la manera que Dios le da a entender. Y suele ser una manera muy parecida a la que entienden tus hermanos. A veces el Señor se expresa de una manera especial, en momentos concretos. Tiene comunión contigo, te dice cosas. Pero no vayas de iluminado por la vida. Dios no va diciéndole secretitos personales a una persona todos los días de todas las maneras. Él habla, claro que habla. Él te dice cosas, claro que te las dice. Pero no confundamos una cosa y aprendemos a guardar y a hacer. Cuando dice hacer, ¿qué es hacer? Realizar una actividad que comporta un resultado, ejecutar una acción. Y eso no lo dice la Biblia, eso lo dice el diccionario. Para que nadie se quede con la Biblia. Para que veas que el diccionario va detrás y muy de lejos de la palabra de Dios dándole la razón. Siempre. Igual que los mundanos. No lo saben, no lo entienden, ni siquiera lo quieren, lo desprecian, lo critican y sin embargo, cuando tienen que hacer algo importante, lo ponen por obra. Dice Moisés insta a Josué a poner en su corazón la palabra de Dios para que se conserve en un estado y en el lugar que le corresponde. Uno, en buen estado, no adulterada, sin aditivos, sin trampas, ojo con lo que se lee, ojo con lo que se escucha, ojo en las cosas que tienen lugar. Yo he oído cosas tales como que atribuirle a un pastor poderes, a un pastor, a un compañero de ministerio. Para mí todos son iguales, no hay pastores y pastorones, ni superpastores, hay pastores y punto. Y un pastor es una persona que cuida, es un padre de muchos, punto. No hay más historia, no hay más sobreunción, ni superunción, ni super nada. Yo voy al baño todos los días, tengo mis necesidades, tengo mis cabreos, me pongo enfadado, estoy contento, soy una persona absolutamente normal y corriente. Quítate de la cabeza todo aquello que tenga que ver con aquellas escuelas que sostienen que las personas que estamos aquí para compartir su palabra, pues tenemos pues no sé qué, algo que vamos, que nos distingue de tal manera que nos hace superiores. Mentira, cochino. Jesús vino en sandalias y anduvo en pollino. No andaba en Lamborghini ni usaba Gerox. ¿Ok? Eso tiene que quedarnos claro, hermanos.
somos hermanos, somos una familia. No somos un ejército, ni el ejército de Dios, no soy soldado de Jesucristo y soy legionario. No. Tú dejas a los legionarios en la legión, tú sigue a Cristo como un buen discípulo de Jesús, obedece su palabra, guárdala en el mejor de los lugares, consérvala, manténtela, porque es vital y es letal que hagas lo contrario. Harás prosperar tu camino. Harás prosperar tu camino. Yo creía que de estas 4 cosas, todas dependían de Dios. Yo creía que el que prosperaba era Dios. Pero aquí, en una cosa tan importante como tomar la tierra, poseerla y habitar sosegadamente en ella, el Señor, por medio de Moisés, le está diciendo a Josué que es una responsabilidad absolutamente individual. Tú eres el que hace prosperar. Ahí Dios no pinta nada. Te lo voy a volver a repetir porque suena disparate. Tú eres el que hace prosperar tu camino. Dios no pinta nada en la prosperidad de tu camino. ¿Cómo que no pinta nada? ¿Pero qué locura estás diciendo? Si esto se va a ver en internet y lo van a escuchar pastores, pero qué disparate estás diciendo. Estoy diciendo lo que dice la Biblia. Harás prosperar tu camino. Sí. Primero nunca, después siempre, después guardas. Amén. Después pones por obra. Harás, Dios no hace nada, ahí no pinta nada. En esas 4 o 5 órdenes que Dios te da, Él no pinta nada, es todo cosa tuya. Tú eres el que tiene que leer, tú eres el que tiene que guardar, tú eres el que tiene que poner, tú eres el que tiene que quitar, tú eres el que tiene que hacer prosperar tu camino, porque si todo esto tú lo pones en práctica, tú vas a hacer, no es Dios no va a hacer prosperar tu camino, no, insisto, no es Dios, eres tú, y ahora es cuando interviene Dios. Y dice, todo te saldrá bien, eso sí que depende de Dios. Ahí donde tú ya no puedes hacer, donde tú no tienes que intervenir, vienen los resultados y vienen prometidos como recompensa después de haber puesto por obra todo lo que has escuchado. Dice, y todo te saldrá bien. Y vemos la vida de Pablo, hermanos, y vemos la vida de Moisés mismo, hermanos, y parece lo contrario. Y vemos la vida de los personajes de la Biblia, y vemos la vida de hombre de paz, ¿verdad? Los misioneros americanos se van a Nueva Guinea, se los comen, se los meriendan vivos, los sacrifican, después se convierte todo el pueblo, y parece la historia de un auténtico desastre. ¿Es que acaso estamos leyendo mal o estamos comparando nuestra vida a la vida del mundo? Hay gente que interpreta que te vaya bien es que tengas una casa, un dúplex, porque te lo han metido, es que están todos los días aplicando esos principios. Todos los días, a todas las horas, de día y de noche, se están metiendo al mundo por los ojos. Y tú todos los días, a todas las horas, de día y de noche tienes que estar metiéndote en el corazón para contradecir o ir en contra de la corriente que se empeña en esto. Porque el mundo se empeña en que tú te comas todo eso. Mi casa, mi coche, tengo casa y tengo coche, soy un hombre feliz. Perdí la casa, perdí el coche, soy un desgraciado, Dios me odia. Hay gente que piensa así. Incluso yo he oído testimonios de personas que me dicen, mira, yo es que era un desgraciado y Dios me dio una casa y Dios me dio un coche. Pues no creo yo que eso sea así. Yo creo que Dios permite que tengas casa o no, permite que tengas coche o no, permite que tengas un país donde haya estabilidad económica o no. Pero hacer prosperar el camino que uno sigue, esté donde esté, o siga el camino que le toque seguir,